gracias, muy buenas tardes para todos. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el tema de las relaciones, de la inteligencia social, la inteligencia relacional. Y qué tan importante es ese resultado en nuestras vidas. Y es lo que yo les llevo a preguntarse a ustedes hoy. ¿Cómo son mis relaciones? ¿Son transformadoras? ¿Son armoniosas? ¿Será que son necesarias las relaciones para vivir? Y claro que sí, claro que sí. Hay algo muy importante y es saber que yo no puedo evolucionar por el otro. A mí la tarea me toca individualmente, aprender sobre los resultados de mi vida, ¿sí? Pero yo no puedo evolucionar sin el otro. Y uno de los factores de éxito en la vida son las relaciones, la inteligencia relacional. Y si bien yo creo que muchas de las personas que estamos aquí conectadas hoy estamos enfocadas a los temas comerciales, a los temas de relaciones, a los temas de conectar con personas, y bien cierto, sí que es un resultado que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Me encanta mucho el libro de Dale Carnegie, donde habla de este tema, y él dice, el 85% de éxito de una persona en su vida son las relaciones. Porque necesitamos las relaciones para absolutamente todo, ¿sí? Pero ojo esto, no verlos con un fin, ni con un propósito y objetivo de añadidura ni comercial, sino saber que hay un principio de prosperidad, y ese es mi principio de prosperidad que se los comparto el día de hoy, y es primero la relación antes que la transacción. Primero la relación antes que la transacción. Y si bien hoy nosotros necesitamos de diferentes resultados en nuestra vida y estamos en un tema de aislamiento, muchos de nosotros, es donde más valoramos las personas. Claro que sí, el libro que les acabo de decir se llama Cómo hacer amigos e influenciar en las personas. Es un libro que sigue tan vigente hoy día cuando Dale Carnegie lo escribe y le ha servido a grandes millonarios hoy del mundo, porque definitivamente el éxito está en las relaciones. Y hoy yo les voy a hablar de un tema que es necesario comprender, y es los comportamientos que nosotros tenemos como ser humano. Porque hay diferentes tipos de comportamiento y hay que aprender a conocernos a nosotros mismos, pero también conocer a los demás desde dónde se comportan. ¿Para qué? Para aprender a aceptarlos, para aprender a comprenderlos, ¿sí? Y saber que esas relaciones hoy son las que nos van a llevar a diferentes resultados en nuestra vida. Y fíjense que en una época de aislamiento sí que nos llega una clase maestra que se llama la valoración. Y empezamos a valorar muchas cosas, ¿no? Empezamos a valorar una economía que para muchos está siendo difícil ese resultado económico. Y es donde yo digo a las personas, tú ya estás ahorrando, estás invirtiendo, estás haciendo diferentes cosas, porque fíjate que no somos ajenos a que pase un tema de estos a nivel global. Entonces, ¿será que estamos valorando hoy una economía? ¿Será que estamos valorando hoy un resultado como la adaptabilidad y el disfrute de la vida en un aislamiento? ¿Será que estamos valorando las relaciones y las personas queridas nuestras que aún contamos que estén con nosotros y que tengan salud? ¿Y será que estamos valorando también una salud que muchas personas las están perdiendo por diferentes psicosomatizaciones, por el miedo, por el pánico, y que se devuelven más vulnerables en su sistema inmunológico para enfermarse? Entonces, hoy vamos a hablar puntualmente de uno de esos 4 resultados, que son las relaciones, porque sí que necesitamos de las relaciones en estos tiempos. Entonces, les voy a compartir por aquí la presentación que tengo para ustedes el día de hoy, porque vamos a hacer muchas comprensiones aquí. Entonces, hay algo que comprender y son los orígenes del comportamiento humano, ¿sí? ¿Por qué nuestros comportamientos humanos se originan en diferentes puntos? ¿Y cuáles son esos puntos? ¿Sí? Los comportamientos son definitivamente causan conflictos o generan armonía. Y eso depende del tipo de comportamiento. Vamos a hablar de 3 tipos de comportamiento. Y quiero que, más que entrar en una crítica hacia ustedes mismos o hacia otras personas desde donde identifican esos comportamientos, lo que yo los invito el día de hoy es a hacer una evaluación. Todos tenemos un poquito de los 3, pero la idea hacia el éxito es llegar al nivel máximo de comprensión, y es el tercer nivel de comportamiento. La idea es ir migrando poco a poco y reconocer dónde estoy yo hoy parado, dónde estoy yo hoy, ¿sí? Entonces, hay 3 tipos de comportamientos. El primero es comportamiento natural, ¿vale?
sobrevivencia y selección. Ya vamos a ahondar un poquito más de esto, ¿sí? Que es el nivel básico, ese es el nivel básico, pero muchas personas viven desde ahí. Y el resultado en sus vidas, pues, es una correspondencia también de acuerdo a ese comportamiento con el que viven. El segundo es el comportamiento aprendido. ¿Qué quiere decir comportamiento aprendido? Todo lo que nos condiciona la cultura, ¿sí? Todo lo que ponemos en ese cassette de grabación desde los 0 años hasta los 12 años, donde la cultura, donde papá, mamá, iglesia, curas, profesores, todo, nos meten ese comportamiento a través de conceptos y creencias. ¿Listo? Y el tercer comportamiento se llama comportamiento correspondiente, que va atado al nivel de conciencia, que ya es un estado superior que nosotros tenemos. Entonces, vamos a hablar del primer nivel. Este primer nivel se llama comportamiento natural. ¿Listo? ¿A qué se refiere el comportamiento natural? Nosotros tenemos un primer cerebro que se llama el cerebro reptil, que es el cerebro más básico de sobrevivencia, que todos lo tenemos, pero es automático, es natural, está ahí, ¿sí? Es un cerebro, por ende, que tiene un tipo de personalidad inocente. ¿Qué quiere decir inocencia? Ojo a esto, inocencia es que yo no tengo información, o sea, que no tengo información. Es decir, que todos pasamos por una etapa inocente de nuestras vidas, ¿sí? Y sobre todo eso se ve muy marcado en la niñez. El niño es inocente. El niño necesita meter el dedo en la llama para saber que tiene que quemarse, para que aprenda y ya no vuelva a hacerlo. Entonces el inocente es el que no sabe, el que no tiene información, por lo cual es un comportamiento natural en nosotros, porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Sin embargo, ese reptil, ese cocodrilo, ese dinosaurio que tenemos ahí interno, que es el que reacciona, el que explota, pues es un comportamiento muy insensible. Es un comportamiento del que no le importan las demás personas. ¿Sí? Entonces acá es donde calificamos el alias los malos de la sociedad. Entonces son los más insensibles, los más reactivos, los más fuertes, los que reaccionan, los que agreden, los que pelean, ¿sí? Y es ese reptil que está a flor de piel. Hay 9 tipos de personalidades y esos 9 tipos de personalidades van desglosadas en tres grandes áreas: instintivas, emocionales y mentales. Aquí están las más básicas, los comportamientos naturales, los del instinto, los de la reacción, ¿sí? Son reactivos, son confrontadores, porque es que, ¿qué hace el cocodrilo? ¿Qué hace el reptil? Agredir, son agresivos. Entonces, estos son los que todavía conectan con los 3 tipos de agresión, las 3 más grandes armas: pensamiento, palabra y obra. La idea es empezar a trascender una a una, cómo yo me alejo de la agresión, ¿sí? Cómo yo me alejo después de la palabra y cómo yo me alejo después de un pensamiento agresivo. Son las 3 armas que yo tengo que deponer para realmente llegar al tercer nivel. Entonces, si se dan cuenta, nos podemos identificar en algunos momentos. Uy, César, es que a mí me cuenta y es que esas emociones que llegan a mí, claro, ya vamos a comprender qué son las emociones, porque las emociones están instauradas en esa parte genética, están instauradas en el instinto, por ende son automáticas, yo no tengo control de ellas, ¿sí? ¿Qué comportamiento también identifica este tipo de personas? Que son egoístas, ¿sí? Pero ojo a esto, nos han enseñado un concepto cultural de egoísmo que es muy diferente a lo que se trabaja realmente desde un desarrollo y crecimiento. Y nos han dicho, pensar en ti mismo es ser egoísta. No, ese es un concepto cultural aprendido. ¿Sabes qué significa realmente ser egoísta? Ser egoísta es pretender que todos hagan lo que yo quiero para yo sentirme feliz. Eso sí es egoísmo. Eso es egoísmo. Entonces, este tipo de personalidades y personas quieren acaparar todo y que todo el mundo los haga feliz, porque se vuelven territoriales, se vuelven crueles, se vuelven celosos, se vuelven posesivos, ¿sí? Característica muy animal, muy básico, muy básico. Entonces, ¿qué es importante comprender de este tipo de comportamiento? Y es, todos en algún momento pasamos por una etapa muy fuerte de instinto, y eso hay que aprender a trabajar en las relaciones, porque es que dime qué relaciones yo voy a construir con mis clientes, con mis proveedores, con las personas con las que yo me relaciono, si estoy en una forma de agresión, si estoy en una forma de tener la razón. Estas son las que yo les llamo las personas poste, ¿no?
que su ego se cristaliza, que su personalidad se cristaliza, y son los que quieren defender a capa y espada su razón. Y yo soy el que tengo la razón, y es que las cosas se dicen así como yo diga, y golpean la mesa y todo. Instinto, instinto. Ahora, pregunta, ¿cuál es el resultado a través de este comportamiento? Porque es que todo se puede verificar. ¿A través de qué? El resultado. Hubo un maestro grandísimo que dijo una frase muy poderosa y él dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus resultados los conoceréis. ¿Cuáles son tus resultados? En armonía, en paz, en tranquilidad, en satisfacción, en buenas relaciones, en buenos clientes, en negocios duraderos en el tiempo. Pues tu comportamiento, y se verifica a través de tus resultados. Si son armoniosos es porque lo estás haciendo de una manera, de un nivel de comprensión mayor. Pero si por el contrario tus clientes te agreden, pelean, te atrasan pagos, te atrasan cosas, eso tiene que ver con una correspondencia de la manera que como yo estoy entregándome a los demás. Entonces, quiero que reconozcan este primer nivel de comportamiento y mírense, obsérvense, digan, oiga, sí, ¿sabe? Yo tengo todavía muchas cositas del comportamiento natural. Todavía soy muy reactivo, todavía manejo mucho la agresión. Voy a empezar a poner más autoobservación consciente a la emoción que llega en un determinado momento, ante una palabra que me dicen, ante un tono que me dan, ¿sí? Ante unas expresiones que no me gustan. Entonces ahí viene el empezar a trascender este primer comportamiento. Algo importante de comprender aquí son las emociones. ¿Listo? Las emociones están en este primer cerebro, que es el automático, la genética, el instinto. El instinto es un archivo perfecto de comportamiento que existe hace muchos años, ¿sí? Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones positivas o negativas que se originan en el instinto. Y si se dan cuenta es como un péndulo. Y ustedes lo saben, hay una película muy buena que se llama Intensamente, ¿sí? O Inside Out en inglés, donde muestra que yo puedo estar en alegría en un momento y al otro minuto en desagrado o en tristeza, ¿sí? O en furia o en ira. Así son de automática las emociones y son un completo oscilamiento, negativo, positivo, positivo. Son reacciones que se dan en el instinto. Entonces, las negativas son de agresión, imposición, atacar, donde llegan las adrenalinas y eso envenena la sangre con el tiempo, ¿sí? ¿Y qué busca esa emoción negativa en las personas? Atacar o huir. E incluso en algunos, paralizarlos, ¿sí? Hay emociones que paralizan a las personas y no las dejan moverse nadie de su estado. Mis estimados, y disculpen el término que voy a usar, pero es pedagógico. Hay que aprender a hacer chichi emocional solos. ¿Tú con quién vas a hacer chichi al baño? Solo. Aprende a drenar tus emociones solo, no con ningún ser humano viviente. Jamás, jamás. Si vas a descargar tus emociones, que sea con una roca. Porque una roca es inamovible, inofendible. Porque creen que hay una metáfora del muro de las lamentaciones. ¿De qué está hecho el muro de las lamentaciones? De piedra. ¿A qué van allá? A sacar todo lo que tienen que sacar. Pero no descargarlo jamás con ningún ser humano. Si tú no quieres dañar una relación en tu vida, nunca, pero nunca saques tus emociones con otro ser humano. Puedes dañar una relación para siempre. Para siempre. Imagínense en los temas comerciales. Imagínate tú con una relación con un cliente, ¿cómo vas a sacar tus emociones negativas? Puedes dañar o perder un cliente para siempre, ¿sí? Entonces fíjense que esto es para todo, para cualquier tipo de relacionamiento. Hijos, pareja, padres, profesores, jefes, clientes, proveedores. Hay que aprender a manejar las emociones, gestionar las emociones, gerencia de la emoción, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son las positivas? El placer, la que generan endorfinas, ¿sí? Suben las defensas. ¿No? Donde están instaurados los deseos. Los deseos están instaurados en las emociones. Entonces, esas emociones positivas, desde ahí sí me puedo relacionar con las personas. Desde las emociones positivas. Hay unos archivos para comprender. Entonces, el instinto, ¿qué es lo que busca? Tres cosas. Mantener, generar y proteger la vida. ¿Sí? Son deseos o indicadores de carencia que lo que buscan es el placer. ¿Sí? Cuando yo tengo un deseo es porque hay un indicador de carencia. Si yo tengo hambre, si tengo sed, eso me indica
una carencia. Si tengo ganas de sexualidad, por ejemplo, eso es una carencia. Necesito subir energía vital, ¿sí? Entonces, ¿cómo satisfago eso? A través del placer. ¿Listo? ¿Y cómo llega el placer? Cuando se satisface esa carencia. Entonces, este es un archivo muy fuerte en nosotros, donde buscamos que las relaciones nos generen placer. Pero ojo a esto, eso es egoísmo, ¿sí? Yo quiero que todos hagan lo que yo quiero que hagan para yo satisfacerme y sentirme bien. Entonces hay que tener mucho delicadeza y sutileza en ese tipo de relacionamiento. Oye, ¿desde dónde me estoy relacionando? ¿Sí? Solo dar, o solo recibir, y eso genera un desequilibrio, eso genera una desarmonía. Siempre tienen que dosificar entre el dar y el recibir, siempre tiene que mantenerse un equilibrio y una armonía en las relaciones, ¿sí? Y acá pongo, por ejemplo, el tema de pareja. Cuando mi pareja me da lo que quiero, me da placer. Si no, es una amenaza, ¿sí? Y si la expectativa se cumple, me da placer. Si no, me siento amenazado. Y ojo con las expectativas. El que espera se desespera y el que se ilusiona se desilusiona. Las expectativas solamente generan desilusiones. En cualquier aspecto de la vida, en las relaciones de pareja, en los negocios, me va a salir, no me va a salir, va a comprar tanto, no me va a comprar tanto, y me quedo en la expectativa y eso me genera una frustración en el tiempo si no se cumple. Y me desilusiono, ¿sí? Ojo a esto, y quiero que hagan esta comprensión. El instinto está impedido para hacer relaciones de pareja o cualquier tipo de relación. No importa el tipo de relacionamiento y personas. Porque desde el instinto yo no me puedo relacionar. Desde el instinto no me puedo relacionar. Voy a tener algo duradero mientras que está la química y mientras que está la hormona presente, que eso se llama la fenatilanina. Y es una hormona química que está mientras que yo genero cierto placer con ciertas personas, en cualquier tipo de relación. Pero eso se acaba y eso se apaga. Entonces yo desde ahí no me puedo relacionar. Nunca voy a construir relaciones duraderas. Segundo nivel de comportamiento, el comportamiento aprendido. ¿A qué hace relación este comportamiento? Ya se relaciona un poquito más desde el segundo cerebro, que es el cerebro límbico. El cerebro donde están instaurados muchos de los sentimientos. Sentimiento. Ya vamos a hablar de los sentimientos. Miento en el sentir. Es una herramienta poderosa de reconocimiento de nuestra ignorancia, el sentimiento. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, acuérdense que en el primer comportamiento está el inocente, ¿no? El que no sabe y el que necesita cometer errores para aprender. Y qué bonito el error, qué bonito el libre albedrío, porque es la herramienta perfecta que yo necesito para crecer y para evolucionar. Porque si yo no tuviera el libre albedrío, no podría cometer errores. Entonces, ¿para qué es el error? Me encanta esta definición de error. Error es la evaluación del aprendizaje que yo aún no tengo. Por ende, bienvenidos todos los errores para aprender. Pero ojo, es más maestro el que ha cometido todos los errores y el que ha aprendido de ellos, no el que los está repitiendo todo el tiempo. O si no, te quedas como ignorante. ¿Sí? ¿Cuál es el estado de ignorancia en nosotros? Todo el sistema de creencias que adquirimos. Entonces, hay un estado que es entre los 0 y los 12 años, donde hagan de cuenta que ustedes tienen un cassette virgen y le ponen play y rec a grabar. Entonces ese niño no tiene discernimiento ni puede decir esto es bueno o esto es malo. Todo lo absorbe y todo lo acepta, todo. Entonces son 12 años donde se graba la ignorancia. 12 años donde se graba todo el sistema de creencias. Lo que te dice papá, mamá, abuelos, tíos con quienes conviviste, iglesias, curas, profesores. Imagínate tanta información que tú recibes de los 0 a los 12 años. Y eso conforma una personalidad. Por eso cuando le pones play a ese cassette entre los 12 y los 18 años, que es la etapa de la adolescencia, la etapa más difícil del ser humano, donde adoleces de todo, adoleces de comprensión, adoleces de cariño, nadie te quiere, nadie te entiende, y es la etapa más difícil del ser humano, porque pusiste play a toda esa cantidad de cosas que recibiste. Y entonces empiezas a decir que es verdad, que es mentira, que es bueno, que es malo, y entra la confrontación más tremenda del ser humano, para que ya después en la etapa de la juventud, 18 años en adelante, tú puedas transformarte si es que así lo decides. Y empezar a verificar tantas creencias aprendidas falsas, tantos conceptos falsos que han sido aprendidos desde tiempos milenarios. Entonces, este es el comportamiento de lo aprendido. Entonces, ya no es el insensible, sino es el sensible, pero ya este es el no sensible, sino el susceptible, ¿sí?
El herible, el ofendible, todo me afecta, todo lo que me dicen. Entonces el sentimiento tiene un valor muy importante y es reconocer en lo que yo soy herible, en lo que soy ofendible y en lo que soy susceptible. ¿Hasta cuándo voy a necesitar el sentimiento? Hasta que me dé cuenta de que esos sentimientos están basados en una creencia falsa la mayoría de veces. Por lo mismo, si yo tengo un resultado de felicidad, de armonía, de satisfacción, es porque tengo una información de verdad. Pero como yo también verifico una información falsa en mí, pues por el resultado. Siempre es el resultado. Por sus frutos los conoceréis, por sus resultados los conoceréis. Si mi resultado es insatisfactorio, de sufrimiento, de susceptibilidad, de que todo me duele, que el mundo es difícil, de que vamos a salvar las ballenas, de que todo es muy difícil, y que utilizan los términos de pobrecito, qué pecado, terrible, tenaz. El pesar pesa y la lástima lastima. Por favor, nunca tengan más pesar ni lástima por nadie, ni reciban ustedes esa parte de víctima en sus vidas. Y ese es un arquetipo por el que pasamos todos, el arquetipo de la víctima y del mártir, ¿no? Todo me duele, todo es difícil, esa vida es muy berraca, es muy tremenda. Disculpenme el lenguaje, pero necesito recrearlo pedagógicamente. La Rosa de Guadalupe, pues, o sea, la susceptibilidad, y me vuelvo un mártir, y me vuelvo susceptible, herible. Entonces estoy siempre en modo defensa, modo agresión. Aquí también hay agresividad, ¿sí? Porque acá quiero defender mi razón, porque esto me enseñaron que era lo correcto y lo que es bien. Ojo a esto, el bien y el mal no existen. Es un concepto que nos enseñaron para calificar, pero es que para lo que algo es bueno para mí, para el otro puede ser malo. Y para lo que algo es malo para el otro, para mí puede ser bueno. Entonces hay una frase que dicen los maestros muy bonita que dice: nada es verdad y nada es mentira, todo depende del color de cristal con el que decidas ver el mundo. ¿Sí? Entonces, yo puedo ver un mismo hecho en Colombia y en la India, matar una vaca. El hecho, en las circunstancias, es exactamente la misma. Matamos la vaca en Colombia y matamos la vaca en la India. ¿Qué interpretación le damos en Colombia? Normal, un asadito rico, ta. ¿Qué interpretación le dan a la India al mismo hecho? Un sacrilegio, es un animal sagrado. ¿Qué cambia ahí? La interpretación, la cultura, lo aprendido de la cultura, lo aprendido del sociocultural y económico, porque eso nos va generando ciertas limitaciones de creencias falsas. Entonces yo me vuelvo un mártir sufriendo por calificar todo entre bueno y malo. Es que me enseñaron que esto es bueno y esto es malo. Y califico así a mis clientes, que este es un cliente bueno y este es un cliente malo. Y me paso calificando y evaluando a los demás. ¿Y genero qué? Insatisfacción. ¿Sí? Porque eso es lo único que generan los sentimientos, cuando no los sé manejar bien. Ahora, ¿qué son los sentimientos? Son expresiones positivas o negativas que se originan en mi sistema de creencias. ¿Y dónde está instalado el sistema de creencias? En la mente. Los sentimientos son mentales, las emociones son instintivas, automáticas, de la genética, ¿sí? Y generalmente esos sentimientos se generan en la fantasía, ¿sí? Porque no llega, estará con otra, no tenaz, ¿sí? Mire la hora que es, y no aparece, no me ha llamado 10 veces al día, eso debe ser que está con otra persona. Y me armo unos dramas y unas novelas, ¿desde dónde me lo hago? Desde el sentimiento. El sentimiento también oscila, pero oscila mucho menos que las emociones. También están entre negativo y positivo. ¿Cuáles son los sentimientos negativos? Frustraciones, decepciones, tristezas, depresiones, desánimo. Pero esos están ¿dónde? En la mente. Muchos sentimientos me llevan a emociones y muchas emociones me llevan a sentimientos. ¿Desde dónde? Desde mi sistema también aprendido de creencias. ¿Listo? ¿Qué sentimientos positivos? Afecto, alegría, paciencia, tolerancia. Y esto sí que puedo empezar a hacer usos para llegar a algo que vamos a concluir el día de hoy, que es el amor. ¿Sí? El amor en las relaciones. Y esa es una palabra que a veces es tan incomprendida. Y muchas veces yo les pregunto a las personas, ¿qué es el amor para ti? No, es una emoción, es un sentimiento. Ninguna de las dos. El amor no es una emoción y el amor no es un sentimiento. Porque tanto las emociones como los sentimientos son duales, son negativos y positivos. Si yo realmente quiero transformar mis relaciones en todo nivel, necesito conectar en relaciones de amor, que es un estado neutro,
sin polaridad, neutral, ni negativo ni positivo. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto para comprender. Hay algunos archivos de comportamiento que van aumentando en la medida que vamos creciendo. El ego, por ejemplo. El ego es un archivo que es un desorden. Es un desorden. Y el ego es donde está instaurado todo el sistema de quiero. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero que te comportes así, yo quiero que hagas esto, yo quiero ¿para qué? Para satisfacerme a mí y que mi ego esté tranquilo. Es un mecanismo de defensa para garantizar la sobrevivencia, ¿sí? Que todo sea como yo quiero, placer desde el instinto, ¿sí? Y es algo, tiene un comportamiento natural, se dedica a luchar. Y hay un principio de ley muy bonito que dice, y ojo a esto, si tú haces esta comprensión hoy, te llevas un tesorazo para siempre. Todo lo que yo quiero es lo que no tengo. Todo lo que yo quiero es lo que no tengo. Oiga, sí, claro. No tengo la casa de mis sueños, no tengo el carro de mis sueños, no tengo la pareja de mis sueños, no tengo el viaje de mis sueños, porque es lo que tú quieres. Todo lo que tú quieres es lo que no tienes. Por eso el ser humano se dedica a luchar y a pelear, porque se dedica a luchar por lo que quiere, en vez de valorar lo que tiene, porque lo que tú tienes es lo que necesitas. Y cuando yo aprendo a valorar lo que tengo, no necesito perderlo. Entonces, llega una etapa en la vida que tengo que aprender a abandonar este comportamiento aprendido de los quieros, que nos enseñaron a que hay, no, hay que querer, hay que querer, hay que querer, para realmente pasar a valorar lo que tengo, que es lo que necesito. ¿Sí? Entonces, claro, imagínense en dos egos en su choque de cis, es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y son la mayoría de discusiones en las relaciones. ¿Sí? En cualquier tipo de relación. Es que yo quiero así, no es que yo quiero así, no es que yo quiero esto, yo quiero ir allá, no, yo quiero ir allá. Y nunca llega la herramienta de amor más poderosa que es el acuerdo conciliar. ¿Sí? Entonces viene otro archivo de comportamiento que es la personalidad, igual o peor de enredado que el ego. Es donde se está instaurado el sistema de creencias, en la personalidad. Y aquí hay una frase muy común que los invito a que pongan atención cuando ustedes la digan y pongan atención cuando otros la dicen, ¿sí? Y es el debería ser. Debería lavar eso de esa manera, debería hacer esto de esta manera, deberías ser más cariñoso, deberías llamarme 50 veces al día para saber que estás bien. Deberías, es que usted debería hacer eso porque es que eso, ¿según quién? Según tu quiero, según tu sistema de creencias, ¿sí? Ojo, cuando tú digas debería ser, escúchate. Cuando tú digas debería ser, es tu sistema de creencias. Lo que te dijeron que era negativo y positivo, bien o mal. Y escucha a los otros cuando digan debería ser. Daniel, es que deberías hacer tal cosa. Tú estás imponiendo tu creencia al otro. Pilas con eso, porque desde la personalidad y el ego vamos a tener relaciones desastrosas. Entonces yo quiero que se comporten como debería ser, como yo quiero o como creo que debería ser. Y acá hay una comprensión muy importante. El debería no es universal. No existe una creencia universal. No hay una creencia que todos los 8 billones de personas del planeta Tierra tengan por igual. Entonces él debería ser de quien es, de cada uno, de lo que aprendió, de su cultura, de su papá, de su mamá, de su casa, de su entorno, ¿sí? Y el problema más grande de las relaciones es hacer universales mis creencias. Hacer universales mis creencias. Entonces, pensar que todos tienen que creer como yo creo, pensar que todos deben hacer lo que yo creo que deberían hacer. Eso es matar las relaciones automáticamente. Y otro archivo que generan estos comportamientos es el inconsciente. El inconsciente es donde habitan los traumas, ¿sí? Entonces eso es lo que me genera muchas limitaciones que yo evito o me reacciono. Entonces, yo por ejemplo como terapeuta, ¿qué hago? Sanar mucho de esa historia del niño interior. Anthony Robbins lo dice magistralmente, sana al niño interior y aparecerá el adulto. Todos, óiganlo bien, todos, ser humano viviente tiene algún trauma instalado en su inconsciente. Unos menores y mayores que otros, pero todos tenemos algo por sanar en ese proceso, de los 0 a los 12 años, donde estaba en modo grabación ese cassette y que yo no tenía control ni manejo ni discernimiento para elegir esto o no elegir esto.
Por ende, en ese inconsciente queda grabado todo. Entonces, todo lo que interpretamos de bueno, malo, lo que pasó en mi entorno, en la familia, en el país, eso va quedando ahí, almacenado, almacenado. La idea es ir haciendo más consciente lo inconsciente. ¿Listo? Entonces, los traumas es cualquier estímulo externo que haya superado algún umbral de tolerancia a través de mis 5 sentidos. ¿Sí? Cuando ese niño interpretó que ese papá que golpeaba a mamá estaba agrediendo muy fuertemente y a través de sus 5 sentidos vio algo que le generó un tema muy fuerte, genera un trauma en sí. Y después, ¿qué hay que hacer de adulto? Pues ir a sanar esa parte. ¿Sí? Entre más alto el umbral, más defensivo y más alterado me vuelvo yo. Siempre va a hacer que me enamore de las personas, y esto es el tema de relaciones de pareja. Siempre va a ser mi trauma que yo me enamore de las personas con las que voy a recrear ese trauma. Y eso es ley divina, eso es perfecto. Eso es perfecto. Si mi trauma fue ver a una mamá sumisa, débil, me voy a hacer fuerte, me voy a hacer fuertísimo, voy a ser de carácter, temperamental, territorial, celoso. ¿Y sabes qué? ¿Qué pareja me voy a conseguir? Una como mamá, sumisa y dócil, para yo poder tener control de ella. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Y la vida es una pedagogía perfecta que nos va a poner en el camino las personas que necesitamos para sanar nuestros traumas. Entonces ahí es donde llegamos al tercer nivel, al comportamiento correspondiente, donde llega la conciencia, ¿sí? Conciencia con C solamente, no SC. Conciencia, que es donde yo acumulo las comprensiones y acumulo la verdad en mi vida. Y ya empiezo a conectar entonces con el tercer cerebro, que se llama el neocórtex, el lóbulo frontal, donde empiezo a empatar muy bien mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho para hacer ese proceso de evolución y de comprensión, donde ya reconozco la vida, las leyes, de que hay una pedagogía y de que empiezo a fluir más bellamente, ¿sí? Hay unas leyes, esto es un tema que hay que hablar muchísimo y largo para comprender. Hay unas leyes que rigen la vida, hay unas leyes que rigen el universo. Claro, están primero las leyes y las normas de los hombres, pero hay unas leyes universales. Y ahorita que estamos en un proceso de transición y de tanto crecimiento, es donde estamos reconociendo que hay cambios necesarios para aumentar ese nivel de conciencia en las personas. Entonces, donde ya hay un comportamiento más de aceptación, hay un comportamiento más de comprender la vida. Y entonces ya salgo de la víctima y del mártir y del huérfano por conectar con un estado de guerrero, del sabio, y decir, no, ¿por qué a mí? Porque es que, ¿por qué me victimiza? ¿Por qué a mí esto? No, ¿para qué? Padre, ¿para qué me has dado este universo, vida? Como cada quien le diga, Padre, ¿para qué me has dado esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto? Según tu voluntad, muéstrame el camino que yo tengo que seguir. Y si algo me está pasando es para algo. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación? Entonces ya me abro a 2 herramientas de amor superiores, que son la aceptación y la adaptación. Y sí que hoy tenemos que aprender de esas 2 herramientas. O no estamos en un proceso de aceptar un aislamiento y adaptarme a un aislamiento. Entonces, ahí es donde yo ya evoluciono y me voy a un nivel de comportamiento mejor. ¿Y qué va a pasar con personas que se relacionan desde acá? Pues, ¿sabes qué? Te voy a aceptar como tú eres. Yo no voy a pretender cambiarte desde mis quieros, ni desde mi personalidad, ni desde mi debería ser, sino te voy a aceptar como eres. Te comprendo como eres. Te comprendo en tu mal genio, en tu tristeza, en tu dolor, y te comprendo y te acompaño. Pero ya no voy a pretender cambiarte. Y ojo a esto, yo no vine a cambiar a nadie y nadie me vino a cambiar a mí. El proceso de evolución y de cambio es un proceso individual. Entonces, yo ya empiezo a compartir expresiones de amor, expresiones de cariño, ya me empieza a importar el otro. Entonces ya salgo del insensible al sensible y paso al desensibilizado. ¿Cómo es eso de ser desensibilizado? Estar en un estado neutral. Ni insensible, que no me importa el otro, ni el más sensible, susceptible, herible, porque es que ojo a esto. Si tú pretendes ayudar a una persona que está sufriendo, pero te vas a sufrir con ella y a llorar con ella, pues ya son dos sufriendo. Si tú realmente quieres servir a otra persona, vete a un estado neutro y sírvele desde lo que tú puedes servirle. Porque es que entonces llamamos compasión, es sufrir con el otro y ponerme los zapatos del otro y sufrir con el otro. No, eso no es compasión. Compasión es estar para el otro, servirle al otro en lo que yo le puedo servir, no sentarme a llorar con el otro, a sufrir con el otro. Entonces, donde conecto ya con expresiones de amor, expresiones de cariño en las cuales puedo yo servir, ¿sí?
Entonces ahí ya llega un estado en el que es el amor. Entonces, si se dan cuenta, el amor es un estado neutral, está en la parte superior, no es oscilatorio, no es ni negativo ni positivo, es neutral, ¿sí? Y esa es una capacidad superior, es una capacidad de aceptar y de respetar a los demás en sus gustos, conceptos, decisiones, creencias y hábitos. Y aquí es donde viene una miradita hacia adentro, una autoobservación consciente. Oye, ¿qué tanto estoy respetando a los demás? En sus creencias, en sus orientaciones, en sus gustos, en sus conceptos, en su forma de decidir, en las experiencias que eligen vivir, en sus creencias, en sus hábitos. ¿Sí? Esa es la capacidad de amar realmente. Ese estado superior en el cual yo respeto absolutamente a cada ser viviente en el planeta. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer una relación sin ser afín desde el amor, pero no puedo asociarme. ¿Eso qué quiere decir? Que yo solamente me puedo asociar con quien soy afín mentalmente. Entonces, para que yo me pueda asociar hay tres condiciones: que yo sea cercano, que yo sea afín y que yo sea homogéneo, o sea, que sea y que haya igualdad en muchas de las cosas que tenemos. Pero cuando en el camino hay personas que cambian de afinidad, entonces esta persona está acá, la otra está acá abajo, ya no son afines mentalmente, ya no son cercanas, son lejanas y son heterogéneas. Entonces hay que agradecer a esas personas que empiezan a irse de tu vida porque ya no son afines tampoco. Y cada vez buscar más la afinidad en la cual te puedas asociar y emparejarte con personas y con relaciones en las cuales puedas servir mejor. ¿Sí? Si yo amara a alguien, jamás intentaría cambiar a nadie. Eso sí es amor. No pretender cambiar a nadie ni hacerlo a mi imagen y semejanza y sobre todo a mis quieros, a mi ego y a mi personalidad. ¿Sí? Entonces, las emociones y sentimientos en armonía, expresando lo mejor a todo el mundo, es donde yo conecto el amor. Lo negativo lo saco solo, lo positivo lo puedo utilizar como expresiones de cariño y de compartirme con otras personas. Entonces es aquí donde llegamos al tercer y último archivo de comportamiento, que es la conciencia. Y es la capacidad de darme cuenta, de yo sé, de yo saber. Entonces pasé de ser inocente a ignorante para trascender al último estado, que es el de la sabiduría, el del sabio. Sabio es el que sabe. Sabio es el que ya sabe obtener un resultado una y otra vez. Solamente sabe el que sabe obtener el resultado. Porque si no, es creencia. Entonces yo creo que sé, pero si yo no sé obtener el resultado, entonces es ignorancia. Yo creo saber, creencia. Pero en la sabiduría yo ya sé. Entonces, ¿cuál es ese tercer estado? El yo ya sé cómo ser feliz por mí mismo. El no tener que depender de otros o otras en mis comportamientos ni en mis emociones. ¿Sí? Que me dijeron un no, que tantos clientes se me salieron, que esta crisis económica y se me cayeron las ventas, que se me cayó absolutamente todo. Si tú en tu interior ya sabes ser feliz por ti mismo, tú sabrás cómo también empezar a renacer, a reinventarte, a buscar nuevas opciones. Muchas personas utilizan la palabra crisis y el propósito del nombre del taller fue intencional. Señores, la crisis no existe. Existen personas en crisis. Hay tantas personas que con la misma situación que está viviendo el planeta Tierra están en su mayor auge y en sus mayores niveles de prosperidad y de mejores resultados en su vida. Y hay otros que entre las mismas situaciones están con los resultados más abajo. Entonces, ¿qué es? ¿Es afuera o es adentro lo que yo tengo que trabajar? ¿Dónde está la sabiduría? En mi interior. Cuando yo llego y reconozco que aprender a ser feliz por mí mismo es donde yo encuentro las relaciones más sanas, las relaciones más armónicas. Porque es que nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo amor en mí, ¿cómo voy a compartir amor con los demás? Si yo no tengo felicidad en mí, ¿cómo voy a compartir felicidad con los demás? ¿Sí? Entonces, solo una relación sana y armónica se puede armar desde el consciente, desde la conciencia, donde yo sé, nada ni nadie me hace feliz. Yo soy el único que sé hacerme feliz por mí mismo. Entonces, hay tres niveles, ¿no? El instinto, el aprendizaje y la comprensión. Entonces, ¿cómo yo reconozco cada uno de los comportamientos ya en mi diario vivir? En el instinto, mantener la vida, el equilibrio físico, la compatibilidad, la atracción y la selección por adaptación. Mantener, defender la vida. ¿Listo? En la etapa de aprendizaje,
¿Qué necesito yo? Experimentar la vida, porque yo solamente cuando vivo la experiencia es que voy a aprender el resultado. Muchas personas leen libros, van a 1000 conferencias, pero ¿qué tanto de esa información la estás actuando, la estás llevando a la experiencia? Solo ahí es donde vas a poder trascender a la comprensión, ¿sí? Entonces, en el aprendizaje desarrollo el análisis, la investigación, el interpretar, el concluir, la lógica, muy en el hemisferio izquierdo, para después ya hacer el salto hacia la comprensión. Comprender la vida, aceptar la vida, ¿sí? Reconocer las leyes que existen, saber los resultados, porque es que el resultado me habla y me dice y da noticias de mí, ¿sí? Verificar la ley, absolutamente, ¿qué pasa? Y en los resultados, ¿cómo yo reconozco estos archivos? Primero, en el instinto, dolor, placer, que son del cuerpo, el dolor y el placer son del cuerpo, emociones y sensaciones. En el segundo nivel, que es el aprendizaje, el sufrimiento, la satisfacción o el orgullo, sentimientos y las pasiones, ¿sí? Esa parte visceral que hay en nosotros. Y el tercer nivel de resultados, al que es la invitación a empezar a trascender el día de hoy en nuestras relaciones y nuestro entorno, es el gozo, el disfrute, la felicidad, el amor, la armonía, la admiración, que es donde se encuentra el éxtasis, donde está esa palabra maravillosa que dice entusiasmo, enteus asmos, con Dios adentro, donde encuentras ese estado de plenitud y de certeza en tu interior. Entonces, si tu centro rector no es el archivo de comprensión, que es el tercero que hablamos, nunca podrás experimentar la felicidad. Y sí, mis estimados, las relaciones tienen que ver con la felicidad. Las relaciones tienen que ver con ese estado superior de conciencia, donde yo puedo realmente conectar hacia los mejores resultados en mi vida, porque cuando yo aprendo a relacionarme, voy a encontrar el éxito en mi vida y la felicidad en mi vida. Entonces, la invitación a partir de hoy es que sean autoconscientes, sean observadores, desde dónde se están relacionando, cuáles son sus comportamientos más habituales y qué es lo que tienen que hacer ustedes para poder conectar con sus estados de plenitud y de certeza y de mejores relaciones en su vida. Esa era la información que teníamos para hoy, para ustedes, con todo cariño, con todo el amor. El tema de las relaciones, que cuando yo identifico ese resultado en armonía en mi vida, puedo conectar con mejores resultados de felicidad en mi entorno y en todo lo que yo me desempeño. Doctor, hay una pregunta en el chat. Al principio de la conferencia el doctor nos hizo mención a un libro. La persona quiere que por favor le informe el nombre del libro. ¿Cómo ser amigos e influenciar en las personas? De Dale Carnegie.